Dicen que la vecindad siempre fue un lugar pobre, pero jamás estuvo vacía de risas. Sin embargo, hubo un solo día, en que la risa se quebró como un vidrio viejo. Ese día comenzó con un silencio extraño, casi pegajoso, como si el aire se negara a circular por los pasillos. Hasta los ladrillos parecían sudar un olor rancio, una mezcla de humedad añeja y metal oxidado. Y, en medio de todo, había un sonido sordo, apenas audible, como si algo respirara detrás de las paredes. Algo que no debía estar ahí. La Chilindrina fue la primera en notarlo. «Papá. ¿Escuchaste eso?», preguntó desde la puerta de la casa 72. Don Ramón, con la cara ojerosa, la mandó a callar con un gesto rápido. Llevaba horas acariciando un objeto envuelto en trapos viejos. La famosa alcancía que todos conocían como el cochino. Pero esta vez el cochino estaba distinto. No era solo una figura rosada de yeso. La pintura se había agrietado formando líneas que recordaban cicatrices, y el hocico parecía sobresalir un poco más de lo habitual, como si el cerdito hubiera estado hinchado por dentro. Como si hubiese respirado. «Chilindrina, esto no lo debe ver nadie. Y tú menos», murmuró él, sin el tono gracioso de siempre. Había algo nervioso, casi paranoico, en su voz. Ella iba a preguntar qué ocurría cuando un estrépito de pasos metálicos retumbó en el patio. La puerta del callejón se abrió de par en par y apareció el señor Barriga. Solo que, esta vez, llevaba puesto un casco de fútbol americano, negro, brillando con un lustre inquietante, como si lo hubiese pulido para una guerra. «Don Ramón, vine a cobrar la renta», tronó su voz, más severa que nunca. Antes de que don Ramón pudiera esconder la alcancía, el chavo apareció corriendo desde el barril, abrazando una montaña de botellas vacías que tintineaban como campanillas fúnebres. «Miren, miren. Estoy coleccionando botellas para venderlas», gritó con orgullo, mientras una de las botellas, al caer accidentalmente al suelo, rodó hasta las sandalias del señor Barriga. Pero el ruido no fue el problema. El problema fue que el cochino respondió. Un crack leve, como si algo dentro de la alcancía se hubiera movido, hizo que don Ramón se pusiera pálido. Apretó la figura contra su pecho, y un escalofrío lo recorrió desde la nuca hasta los talones. «¿Qué fue eso?», susurró la Chilindrina. «Nada. Nada», mintió su padre, mientras sus manos temblaban. El ambiente se tensó aún más cuando apareció Kiko, con ese andar torpe que hacía rebotar su pelota roja mientras reía, como si fuera el único que no sentía la pesada sombra que se cernía sobre la vecindad. «Mira, chavo. ¿Qué haces con tantas botellas? ¿Te vas a beber el agua del mar o qué? Es para venderlas», dijo el chavo, pero entonces frunció el ceño. «Oye, ¿hueles eso?». Todos lo olieron. Un aroma espeso, extraño, como monedas antiguas mezcladas con polvo quemado. Venía del objeto que don Ramón intentaba esconder bajo su chaqueta. Don Ramón retrocedió, nervioso, buscando la puerta de su casa. Pero doña Florinda salió justo entonces, empujando la puerta con brusquedad. «Kiko, mi tesoro. ¿Qué haces tan cerca de don Ramón?», le increpó con voz temblorosa. Quería sonar altiva, pero incluso ella parecía afectada por aquel olor. Detrás de ella apareció el profesor Girafales, alto e imponente, pero con el ceño fruncido. Miraba a todos como si algo invisible pasara entre ellos. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Nadie respondió. El silencio se volvió sofocante. De pronto se escuchó un golpe más fuerte dentro del cochino. Algo seco. Algo muy vivo. La Chilindrina gritó. Don Ramón perdió el control. «No es lo que creen. Yo solo quería ahorrar. Solo eso». Pero la alcancía parecía abandonar la inofensiva apariencia que había tenido durante años. De una de las grietas empezó a brotar un delgado hilo de polvo negro, como ceniza mezclada con tierra fría.
Doña Clotilde apareció desde su puerta, ese aroma a hierbas viejas anunciándola antes de que hablara. ¿Qué guardas ahí, Rondamón? Ese objeto desprende una energía muy pesada. Muy desagradable. Vieja bruja. Exclamó don Ramón, apretando el cochino como si fuera lo único que lo mantenía con vida. De pronto, el señor Barriga avanzó con ese casco oscuro brillando bajo la luz. Don Ramón, déjeme ver lo que tiene ahí. Podría estar ocultando. No. Gritó don Ramón, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El golpe hizo que la alcancía emitiera otro crujido, más fuerte. Más profundo. El chavo, sin entender, se acercó. Don Ramón. Su cochino se está moviendo. Todos lo escucharon. Un sonido húmedo y lento, como un latido. La chilindrina empezó a llorar. Papá. Papá, ¿qué hay en esa alcancía? Don Ramón respiró hondo, con los ojos desorbitados. Dinero. Dijo. Dinero que no debía existir. Dinero que alguien dejó fuera de mi puerta hace días. Y que el cochino no quiso soltar. El profesor Girafales frunció el ceño. Insinúa que la alcancía retuvo el dinero sola. Don Ramón no pudo responder. En ese momento, todas las botellas que llevaba el chavo empezaron a temblar en sus brazos, como si reaccionaran a la presencia del cochino. Una a una, fueron estallando en el piso, creando un mosaico de cristales que sonaba como un millar de uñas arañando el azulejo. Doña Florinda abrazó a Kiko. Ñoño, asomándose detrás del señor Barriga, empezó a sollozar. Una corriente de aire helado atravesó la vecindad. Y entonces, un susurro. Un murmullo bajo, grave, que parecía venir desde el interior del cerdito. Devuélvanos. Nadie pudo moverse. Doña Clotilde se persignó. El señor Barriga dio un paso atrás. El casco, por primera vez, pareció no protegerlo de nada. El cochino se agrietó un poco más. Don Ramón soltó un grito ahogado. El sonido dentro del cerdito volvió a resonar, más fuerte, más urgente. Devuélvanos. Y entonces la luz se apagó. La oscuridad cayó sobre la vecindad como un telón pantanoso. No fue un apagón normal. Fue un vacío negro, profundo, casi líquido, que pareció tragarse cada destello de luz. El silencio se volvió un peso insoportable, interrumpido solo por el tembloroso sollozo de la chilindrina y el golpeteo irregular del corazón del chavo, audible en medio de aquella densa penumbra. Entonces, el cochino volvió a hablar. Devuélvanos. Lo que es nuestro. La voz resonó con un eco grave, como si proviniera de un pozo subterráneo. No era un grito, ni un rugido. Era un reclamo. Un reclamo antiguo. El profesor Girafales, tratando de mantener la compostura, murmuró. Esto no puede estar pasando. Es imposible. Imposible. Pero lo imposible ya llevaba varios minutos respirando entre ellos. Cuando al fin la luz regresó, un parpadeo débil de los focos amarillentos que colgaban en el patio, lo primero que notaron fue que el cochino ya no estaba en manos de don Ramón. Ahora reposaba en el centro del patio, como si algo invisible lo hubiera arrancado de sus dedos y lo hubiese depositado ahí. Y alrededor del cochino, en forma de círculo, había un rastro de polvo oscuro, como ceniza mezclada con tierra húmeda. Doña Florinda retrocedió con Kiko en brazos. El señor Barriga ajustó su casco, pero esta vez no por valentía, sino por nerviosismo. Ñoño temblaba detrás de él como una sombra diminuta. Don Ramón, pálido, dio un paso adelante. Por favor. Yo no quería. Yo solo necesitaba un poco de dinero. El cerdito inclinó muy ligeramente su hocico hacia él, como si escuchara. Otro crujido se extendió por su superficie. Una grieta nueva, más ancha, recorrió su lomo desde la oreja hasta la cola. Y de ahí emergió algo más. Un destello de metal. Monedas.
Decenas de monedas que empezaron a caer solas, tintineando con un sonido agudo que perturbaba los nervios. Pero entre las monedas cayó algo más. Un trozo de papel. Viejo, amarillento, mohoso en los bordes. La Chilindrina lo recogió antes de que don Ramón pudiera evitarlo. Ella lo abrió con manos temblorosas. En el papel había una advertencia, escrita con tinta casi borrada. No aceptes lo que no te pertenece. La letra parecía hecha con prisas, temblorosa, como la nota de alguien que escribía en pánico. El silencio volvió a caer. Luego, el chavo señaló el cochino con el dedo. Don Ramón. El cochino tiene ojos. Todos se giraron. Y sí. En medio de las grietas, donde antes eran solo manchas oscuras, había ahora dos pequeñas hendiduras profundas. No eran ojos humanos ni animales, pero algo dentro de ellas parecía moverse, observando. El señor Barriga tragó saliva. Esto ya no es una broma. Don Ramón, ¿de dónde sacó ese dinero? Don Ramón se derrumbó. Alguien dejó un sobre afuera de mi puerta hace una semana. Decía que era una oportunidad. Que podía pagar la renta. Que podía comprarle cosas nuevas a la Chilindrina. ¿Y usted lo tomó? Preguntó Girafales, incrédulo. Es que yo pensé que era de buena voluntad. Yo pensé que alguien quería ayudarme. Doña Clotilde dio un paso al frente, mirando fijamente el cerdito. No era ayuda, don Ramón. Ese dinero venía de un sitio donde no hay buena voluntad. Ese objeto no es una alcancía. Es un recipiente. Y ahora quiere recuperar lo que absorbió. El cerdito vibró suavemente, como si confirmara sus palabras. Una corriente helada recorrió el patio. Las puertas de las casas se cerraron solas, una tras otra, con un golpe seco. La del barril también. Doña Florinda gritó. ¿Qué está pasando? El cerdito habló por tercera vez. Devuélvanos. A quienes nos dieron valor. Aquel mensaje hizo que todos se estremecieran. ¿A quienes nos dieron valor? ¿A quién se refería? Entonces, las botellas rotas en el suelo comenzaron a moverse. No por viento, no por vibración, sino como si fueran arrastradas por manos invisibles. Se reunieron alrededor del cochino, formando patrones incomprensibles, geométricos, casi rituales. El profesor Girafales retrocedió. Esto es una especie de invocación. Algo está despertando ahí dentro. Y entonces el chavo, con su inocencia, preguntó. ¿Y si solo le devolvemos lo que se tragó? ¿El dinero? ¿Las monedas? Pero doña Clotilde negó con la cabeza. Ese dinero ya no pertenece a este mundo. No está pidiendo monedas. Se volvió hacia don Ramón con una expresión grave. Está pidiendo a los dueños originales de ese dinero. El silencio se volvió insoportable. Don Ramón agitó las manos desesperado. Yo no tomé nada de nadie. Solo encontré el sobre. El cerdito habló una última vez. Ahora su voz no era grave. Era múltiple. Docenas de voces susurrando a la vez. Devuélvanos. La luz tembló. El aire se volvió pesado. El suelo vibró como si bajo la tierra algo gigantesco se hubiera dado vuelta. Don Ramón cayó de rodillas. La Chilindrina corrió hacia él, pero una corriente de aire oscuro se interpuso, empujándola hacia atrás. El cochino comenzó a hundirse lentamente en el suelo. No como si cayera, sino como si el piso se derritiera bajo él, tragándoselo. A medida que descendía, las monedas que lo rodeaban iban cayendo al agujero, una por una, tintineando como campanas fúnebres. El señor Barriga tomó a Ñoño del brazo. Girafales cargó a doña Florinda. El chavo temblaba como si fuera a romperse en cualquier momento. Kiko lloraba con el rostro enterrado en su madre. Pero todos miraban a don Ramón.
Porque cuando el cerdito terminó de hundirse, el agujero se detuvo justo bajo los pies del pobre hombre. Una fuerza invisible lo tomó por el tobillo. No era brutal. Era lenta, inexorable. Don Ramón gritó, tratando de soltarse, pero sus pies se hundían centímetro a centímetro en el suelo. La Chilindrina gritó su nombre. Intentó agarrarlo de los brazos, pero otra corriente de aire la lanzó hacia atrás. Don Ramón lloraba. Perdónenme. Yo solo quería vivir tranquilo. No quería esto. Pero el suelo no entendía súplicas. Se lo tragó. Desapareció. Como si nunca hubiese existido. El agujero se cerró. Silencio. El aire volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. La vecindad recuperó su apariencia habitual. Pero ya faltaba alguien. La Chilindrina gritó hasta que su voz se rompió. El chavo lloró en silencio. Y todos los demás guardaron para siempre el mismo miedo. Que aquello que el cochino se llevó volviera algún día a reclamar algo más. Y desde entonces, en las noches más tranquilas, cuando el viento sopla entre los pasillos de la vecindad, se escucha un tintineo apagado. Como monedas cayendo muy, muy lejos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.